Bueno, muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo Radio Deporte 7, un nuevo Radio Deporte 7 online. Y como ya podrán ver en pantalla, esa figura alargada generalmente, ¿no? Porque tiene unos cuantos centímetros, porque esa es su imagen. Un hombre que es muy reconocido y muy querido en nuestro fútbol de liga y también y especialmente en Oliva, ¿no? Come Julián Sacanti, gringo Federico Cravero, Come Sacanti, para compartir este Radio de Deporte 7, Fede, para que lo salude a Come. Hola Omar, ¿cómo andás? Hola a todos. Un gusto sumarme nuevamente a este trabajo que estamos haciendo en cuarentena y para charlar con una persona que conocimos aquí en Oliva, pero que tiene una larga trayectoria y está bueno indagar un poco de ella. Cosme, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto. Bueno, muchas gracias por recordarme y bueno, por citarme para esta charla. Le agradezco mucho. ¿Cómo andamos de tiempo? Porque vos también tenés mucho trabajo, te solicitan muchas entrevistas. ¿Tenemos 40 minutos que nos da Zoom o no? Sí, sí, no, sí. Cuando te comenté de la charla, te digo que hace 2 días atrás, no recuerdo bien, me hablaron el show de Racing. Estuve 2 horas charlando, porque empezamos a hablar de la época de cuando llegué al club, que me conocían, bueno, de la pensión. Se hizo una charla de 2 horas, pero bueno, se ha puesto de moda todo esto, ¿no? Está bueno, por ahí estas charlas, pero no tengo ningún apuro, no tengo que salir a ningún lado. Es más, me puse una remera limpita para salir, me arreglé un poco el pelo porque creo que es el único evento que tengo ahora en este momento. Hacemos todo lo mismo, ¿no? Nos acomodamos un poco y vamos hasta la puerta. Sí, no puedo salir a correr encima porque yo suelo correr acá en mi casa, atrás tengo un poco de patio y encima ahora con esta lluvia, estos días anteriores estuvo lindo, bueno, ahora se ha puesto feo. Bueno, ¿cómo te toman estos días? ¿Cómo le estás pasando en cuarentena? ¿Cómo lo vivís en familia, supongo? Sí, un poco preocupado porque bueno, tengo a mis hijas, una en Buenos Aires, que es la más grande, Florencia, Flor, y bueno, está en su departamento sola y bueno, no pudo llegar a, a cambiarse y venirse a Carlos Paz y bueno, lo está sufriendo porque está sola, no tiene mucha salida, obviamente como todos, ¿no? Y estar encerrado en un departamento está en plena capital, en Las Cañitas, entonces no la está pasando muy bien ahí sin compañía. Y mi otra hija vive acá en Carlos Paz, y hace 8 meses se fue a vivir con su pareja, así que bueno, la tengo cerca, pero tampoco la veo porque no nos visitamos más que por llamadas, videollamadas. Y después mis padres, que están grandes, de más de 80 años tienen los dos, los tengo en San Nicolás, y bueno, eso es mi mayor preocupación, son ellos, bueno, vive, te dije, en San Nicolás, y por ahí están más expuestos, ¿no? Por su edad, y bueno, esa es mi mayor preocupación. Come, habitualmente si tuviéramos una situación normal, a ellos los visitas de qué sé yo, mes a mes, cada 15 días, ¿cómo haces para visitarlos? Sí, cuando tengo tiempo, bueno, este último año he estado sin trabajo y he tenido la posibilidad más seguida de poder visitarlos. Y si no, se hacen largos los trayectos. Igual, estos últimos años he intentado de cada vez estar más cerca, hacerlo más corto, por el tema de que por ahí parece que van creciendo y yo lo necesito que estén más cerca mío y disfrutarlo más, por el tema de su edad. Come, ¿te sentís reconocido por la gente de Racing de Avellaneda? Sí, sí, la verdad que es muy lindo del club que soy hincha y bueno, y tener la posibilidad de que la gente me recuerde. Obviamente, son gustos, mucha gente por ahí me puede llegar a recriminar su gusto futbolístico, obviamente, ¿no? Pero el sentimiento y la pasión con la que he estado en ese club
es el mayor reconocimiento que tengo por eso, ¿no? Por cómo me he manejado. He estado 13 años ahí en el club. Fueron muchos años viviendo abajo de la cancha, donde estaba la pensión. Y bueno, fueron muchos años. Yo dejo Racing casi 30 años de mi carrera, tenía 30 años, así que me pasé casi toda mi carrera ahí. ¿Y te fuiste con qué edad a Racing? ¿De muy chiquito? Sí, con 15 años, 16 años, casi 16 años. Y me voy casi con 30 años, tuve 13 años. ¿Fue de San Nicolás? ¿Cómo? ¿Fuiste de San Nicolás a Racing? Sí, pero Racing había venido a una prueba a un pueblo de ahí de cerca que se llama Ramallo. A Rama. Vino a jugar y bueno, y yo jugué en una selección que se hizo de la zona. Yo jugaba en la primera esa edad y jugaba de delantero, siempre es algo cómico, jugaba de delantero de 9. Y bueno, y en ese partido terminamos 3-3, yo con una selección de la primera de San Nicolás, y yo hice los 3 goles de ese partido, y bueno, y a partir de ahí empezó mi carrera en el club, ¿no? Te iba a preguntar eso. No, yo Acá. simplemente iba a preguntar eso. ¿Jugaste en el puesto que terminaste jugando en primera? Porque generalmente, viste, lo seleccionan en otro puesto. Sí, yo desde chiquito siempre jugué arriba, de delantero. Y ese partido especial, que bueno, yo estaba jugando en la primera, cuando termino el partido, yo inmediatamente me voy a Buenos Aires. Mis viejos, una locura. Agarraron el bolso y me fueron a buscar el bolso a San Nicolás, me lo armaron y me fui con la delegación. Unos días de prueba a Buenos Aires. Y lo primero que me dijo el técnico, que en ese momento era Hugo Sarich, fue un jugador de Boca, también de Racing, jugaba de 5, era el técnico de las inferiores en ese momento. Lo primero que me dijo y me quedó grabado fue que yo nunca iba a jugar de 9, me dijo que él me veía para jugar en otra posición. Y bueno, y fue así, porque apenas llegué, las prácticas empecé a jugar de volante central, rarísimo para mí. Me hacía jugar en esa posición, pero en esa posición yo tenía 2 chicos que jugaban muy bien ahí, que era el Flaco Lamadrid, que fue jugador de primera, y Fabio Costa, también jugador de primera de Racing. Así que en una posición que no podía mucho avanzar por las condiciones que tenían esos chicos. Y un día se lesiona, ya siendo jugador de las inferiores, a los 6 meses se lesiona un central y en un partido y me ponen de marcador central. Increíble. Y empecé a jugar en esa posición. Y bueno, y a partir de ahí jugué mi carrera y de ahí, bueno, terminé jugando también de marcador de punta, pero nunca más pude jugar de delantero. Menos mal, la verdad que fue buen acertado. No me veía con mucho futuro después viendo los monstruos que había ahí para jugar arriba. Y es más difícil, habiendo sido un delantero, aprender las cosas del defensor, Cosme, o con entrenamiento y con práctica la cosa se va agarrando. Sí, yo tuve un proceso de 1 año, jugaba muy poquito, casi no jugaba, me tenían en el banco, me hacían jugar de a rato. Yo lo que tenía que físicamente era muy bueno, y era cuando yo jugaba de delantero, yo corría todo, a un jugador que tenía mucho sacrificio. Y después hay una cosa muy importante que me ayudó a saber cómo piensa también un delantero a la hora de tomar decisiones. Obviamente, hay mucha inventiva en el fútbol, obviamente, que eso hace lo que marca la diferencia. Pero después había muchas cosas que yo veía que a veces los defensores no hacían, o cómo por adelantarme por ahí lo que podía llegar a ser un delantero. Y más allá también de la experiencia que me fue dando los técnicos que he tenido en inferiores para mejorarme, ¿no? Omar. Bueno, vamos de a poquito llegando a nuestro fútbol, donde nosotros te aprendimos a conocer y también a respetar.
un respeto que te ganaste sin ninguna duda, ¿no? Pero antes necesito, porque hay tantos hinchas de Belgrano como de Racing, y especialmente en Córdoba, te imaginarás, hoy cuando le decía a Mario, que es quien hace estudios centrales en las transmisiones deportivas, me decía, pero pregúntale por favor de Belgrano, pregúntale algo de Belgrano, así que bueno, estoy casi obligado a que nos dejes algún párrafo de lo que ha sido tu paso por Alberto. A Belgrano voy por Chiche Sosa, porque yo tenía todo arreglado para irme a jugar a Talleres de Córdoba, No, que en ese momento que me voy que yo me voy de Huracán de Corrientes, que habíamos ascendido, estábamos en primera, y Zuccarelli se había ido del club y él me quería llevar a Talleres. Y bueno, y ahí intervino Chiche y que quería que yo fuera con él, y bueno, me terminó convenciendo él para más, ya que también en lo económico, en esa disputa que hubo entre Belgrano y Talleres, Belgrano terminó económicamente siendo mucho mejor. Y bueno, y a partir de ahí, obviamente, sabiendo cómo era el sentimiento que tenía Chiche por Belgrano, me lo transmitió y creo que ha sido como una segunda casa para mí Belgrano, más allá de que no estuve mucho, que fueron 2 años, el primer año se pudo lograr el ascenso, me toca hacer un gol en la final, en la primera final, que es algo que me quedó muy marcado. Ve, ahí definiste como delantero ahí. Sí, 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 es verdad. Sí, es un Golazo. gol increíble. Golazo. Es un gol, la clavé en un ángulo, fue casi en el borde, adentro del borde del área grande, fue increíble. Sí. Y bueno, me fue muy bien en Belgrano, porque el segundo año se pudo mantener la categoría, se terminó siendo una buena campaña en la segunda parte. Yo tenía muchas ganas de continuar en el club, pero bueno, hubo algunos cambios y bueno, yo me tuve que ir. Pero realmente Belgrano tengo un gran sentimiento, es uno de los clubes después de Racing el que más quiero y que me siento identificado totalmente con Belgrano. Y con Chiche siempre, bueno, hemos tenido la posibilidad también de trabajar juntos. Cuando Sí. yo estoy ahí en Vélez, me voy del club la primera vez. Cuando estoy ahí me voy porque me voy a dirigir con Chiche a Belgrano. Y bueno, la verdad bueno, que es un gran sentimiento que tengo por el club de Alberdi. Fede. Bueno, ahí pasamos por Belgrano, está bueno recordar ese final, ese ascenso, porque tuviste la chance de hacer ese gol tan importante. Cosme, ¿cuántos años de carrera como futbolista, desde que debutaste en Racing hasta que colgaste los botines? Y antes se debutaba no tan jóvenes, a mí me tocó debutar con 20 años recién. Tampoco era tan grande, pero hoy vos ves que los chicos ya con 18, 19 años están jugando ya en primera. ¿Debuta ante River? Y debuto contra River, sí. El plantel de Racing en esa época creo que ha sido uno de los mejores planteles de la historia de Racing. ¿Te acordás la formación? Sí, la formación que tenía Racing titular era el Pato Filiol, Sí. su suplente era Valerio y Roa, después teníamos como centrales a Néstor Fabri y Gustavo Costa, jugaba Saporiti o Larticochea o Larán atrás, en el medio teníamos el negro Ludueña, Perico Pérez, La Madrid, Acuña, teníamos 4-10, el Panza Videla, Ortega Sánchez, Miguel Colombati y Rubén Paz. Teníamos a Medina Bello, a Walter Fernández, al Toti Iglesias. El plantel era increíble. Ganamos la Supercopa y la Copa Interamericana, que fuimos a jugar a Los Ángeles, que se ganó esa copa, pero fue increíble ese plantel, uno de los mejores planteles. Yo tenía 20 años. Y cuando debuto, estábamos jugando la Copa Supercopa, y el equipo alternativo jugó ese partido. Y bueno, yo integré ese alternativo para jugar contra River por una liguilla, por la semifinal de la liguilla, que daba una plaza a la Copa.
y jugó ese partido, jugó Valerio, bueno, jugué yo con Verón, jugó muchos chicos, de León Schul, de los conocidos jugó De Q, jugó La Madrid y el Mencho Medina Bello, fueron los únicos conocidos, después eran todos chicos del club que jugó ese partido. Tenía 20 años y terminó jugando con 36 años en Gimnasia de Grima de Jujuy. Fue mi último año, en el 2002. Fueron 16 años. De esos 16, casi todos, gracias a Dios, fueron en primera A. En primera división. Y con ascensos también, en el caso de Belgrano y en el caso de Huracán de Corrientes, de la B a primera. Sí, tuve. Y se me perdió un ascenso en Tucumán por inconvenientes políticos. Y yo voy a jugar Atlético Tucumán un año. Cuando dejo Belgrano, el primer club que voy es Atlético Tucumán. Y armamos me lleva Zuccarelli, que no me había podido llevar a Talleres, bueno, me lleva a Atlético y hicimos un campañón, estábamos primero, terminamos la primera parte primero y hubo un problema económico ahí político en el club y tuvimos que irnos, yo me voy del club por no llegar a un arreglo y me voy a jugar al último equipo del Nacional B, a Independiente de Mendoza Rivadavia. De estar en el primer equipo, puntero, me voy al que estaba último por el descenso. Y bueno, me voy mal de Atlético porque no nos quisieron pagar, nos querían pagar con documento, con pagaré, y bueno, después termina quebrando Atlético, un lío bárbaro. Y me voy a jugar al último y bueno, tenemos la fortuna de que se invirtió todo. De los 5 jugadores que salimos de Atlético, casi todos fuimos a Independiente. Y tuvimos la fortuna de que lo salvamos del descenso a Independiente y perdimos la semifinal con los Andes, que ascendió por el ascenso. Y bueno, y Atlético cayó, se vino abajo. Así que siempre comentamos con ese grupo de muchachos que podíamos haber logrado el ascenso otro más. A mí hubiera sido mi tercer ascenso en el Nacional B, ¿no? Jugué 4 veces nada más, así que tampoco jugué mucho ahí. Sí. ¿En qué lugar está? Recién hablabas de Racing, hablaste de Belgrano. ¿En qué lugar está Vélez en tu corazón? Y Vélez ha sido muy importante porque fue en un momento muy difícil yo estaba trabajando en Las Palmas y hacía un par de años antes de que yo fuera a Vélez, me habían hablado para seguir jugando. Porque no sé si recordás, Flor de Seibo había llevado a Alejandro Ra, un arquero, a Pablo Cuba. Sí. Y ellos querían que yo fuera a jugar porque yo me mantenía muy bien físicamente con 40 años. Y fui a jugar, hice una práctica, me pidieron y fui. Y bueno, se ve que hice una buena práctica y terminamos la práctica y el presidente, cuando terminó, se me acerca y me dice que quería charlar conmigo, que bueno, para ver cómo podíamos arreglar. Y yo le digo, esperá que me voy a sentar. Me fui a sentar al banco. Cuando me siento en el banco, me vino la vida abajo, me vino el mundo abajo porque no me podía mover. Y yo dije, y analicé en ese momento, si con estos pibes que jugaban a media, no se mataron, yo tuve que dar todo para poder estar más o menos al nivel. Si esto lo tengo que hacer todos los fines de semana, no voy a poder. Así que desistí de esa posibilidad. Y bueno, y ahí fue mi primer contacto con esa liga que tuve, por medio de esos muchachos, ¿no? Y bueno, y lo de Flor, y lo de Vélez, fue también en un momento que estaba trabajando y que no me había soltado solo nunca a trabajar, porque siempre había estado con Chiche. Y la verdad que era una experiencia muy importante. Y si ustedes se acuerdan, yo hacía venir al Chiche y al Luis a las prácticas. Es más, hasta Luis a un par de prácticas, creo que hizo fútbol con nosotros.
Y fue un momento muy especial en mi vida, porque era muy especial, una situación personal, y después porque sentirme importante también como técnico, porque fue un comienzo para mi carrera también en eso. Después tuve la fortuna de dirigir a nivel profesional y todo eso, pero eso fue el salto más importante que yo tuve. Más allá que ya había dirigido primera con Chiche, un paso fugaz que habíamos tenido, pero eso fue muy importante para mi carrera. Aparte me encontré con un grupo de jugadores impresionante. Teníamos un plantel de jugadores con mucho nivel. Es más, no trajimos ninguno. El único jugador que yo pedí que trajeran era un chico que yo conocía de Las Palmas. Creo que el único que estaba incorporado era Jiménez, que ya estaba, y bueno, yo no, y me preguntaron a mí, yo dije, el único que puedo traer un marcador de punta. Y pedí traer un chico que en este momento no me acuerdo, que era de Las Palmas, y no jugó nunca el chico, jugó un par de partidos nada más. Así que el único refuerzo que traje no lo pude poner, porque terminó jugando, me acuerdo, en ese puesto, uno que estaba jugando grande por izquierda, Benavides, terminó siendo el 3 y que nos rindió mucho en ese campeonato. Pero tengo recuerdos muy buenos, muy lindos, obviamente, nos fue muy bien, y aparte muchos chicos, había muchos chicos inferiores que andaban muy bien, de los Grandi, de los Mancini, del el flaco Giubergia, bueno, había varios chicos que se asomaban, que andaban muy bien. Te Lo trató tenía bien. Chunchula con 18 años, 19 años, no sé cómo tenía Chunchula en esa época. Sí, lo bajaste a Chunchula, que venía de Renato Cesarini, se fue de Oliva, vos lo sabrás, siendo goleador. Y bueno, le pasó como pasa a todos cuando llegan, como te pasó a vos, Cosme. Cuando volvió Chunchula era 8, se fue siendo 9 y goleador. Cuando volvió lo hiciste 8 y a Lucas lo tiraste más atrás para que marcara puntos. Sí, 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 sí. Bueno, Sí, eso le dio, me parece, a ese equipo una característica que era tratar bien la pelota, ¿no? sí, aparte había algo muy importante, que es algo que siempre he pregonado porque me han tocado técnicos que realmente no solamente eran de decirlo, sino de cumplirlo. El de que todos somos iguales a la hora de la decisión. Y una de las cosas que me pasó en ese momento, que yo siempre recuerdo una charla, una de las primeras charlas que hice al plantel, es que la ignorancia que yo tenía sobre ellos, sobre no conocerlos y de la liga, los ponía todos en una línea igualitaria y que todos iban a tener las mismas chances, porque no sabía la historia de ninguno yo, como jugador. Entonces hacía de que para mí eran todos iguales, y eso fue importante. Y en muchas decisiones que tomé de poner jugadores o de cambiar un equipo completo, porque veía que teníamos un potencial de jugadores que estaban atrás que podían jugar y que demostraban que estaban para jugar. O el de los arqueros, de saber que teníamos dos arqueros de un nivel bárbaro y que lo hice jugar, hoy me pregunto cómo lo hice, de poner un partido cada uno en instancias finales, que es una locura, pero que la confianza que yo tenía porque ellos me lo habían demostrado todos los días. Fue muy especial todo ese año. La verdad que se dio todo muy redondo. ¿Seguís teniendo contacto, Cosme, con esos chicos, con el plantel campeón del 2010? Sí, sí, con mucho tengo mucho contacto. Me lo he encontrado un montón de veces. Obviamente, al estar también trabajando ahí en Oncativo, me dio la posibilidad de, bueno, estar más cerca de algunos. Obviamente, por ahí uno tiene más feeling con algunos, con otros, pero eh, últimamente me han escrito varios porque dicen que habían hecho una encuesta, no sé qué, ahí en Vélez, y Sí. bueno, y se acordaban de mí, bueno, me mandaban saludos, pero la gran mayoría tengo muy buenos recuerdos de ellos. Eh, Omar, Recién hablabas de cuando cambiaste un equipo entero. Bueno, yo recuerdo que en la cuarta, quinta fecha
Nosotros llegábamos a la cancha, no sé si el gringo se acordará, Sí, cuarta fecha. el horario en que empezaba la tercera división, para poner todos los equipos, lo hemos hecho siempre, hoy ya lo hacemos, como estamos más viejos y demoramos más tiempo, lo hacemos a la mañana, a poner los equipos, y entonces ya vamos a la tarde y tenemos todos los equipos en la cancha. Pero en ese momento íbamos pasando con los equipos, íbamos subiendo a la tribuna, y la gente decía, literal, este tipo, así, este tipo está loco. Cambió medio equipo, no sé Todo el qué va a equipo. pasar esta tarde. Los 11. Los 11. Los 11. Sí. Los 11 fueron. Los 11 fueron. Lo que pasa que en tercera estaban jugando algunos. Sí. Entonces cuando subíamos, la gente se agarraba la cabeza. La verdad que ese fue el... Bueno, yo Sí. Chiche, yo le comentaba esto, las primeras fechas, y le digo, pelado, tengo esta situación, tengo jugador por puesto, 2, y está en un fenómeno todo, le digo. Tenemos un equipo que vuelan todos los jugadores. Le digo, y tengo esta idea, le digo, y fue previo al clásico. Le digo, después del clásico, nosotros llegamos a ganar el clásico, que lo vamos a ganar, le decía al pelado, porque el pelado me decía, ¿cómo? Me decía, bueno, lo vamos a ganar. Digo, al partido siguiente cambio todo, cambio los 11. Vos estás loco, cambiá alguno nada más. No, voy a cambiar todo. Y lo hablé 2 o 3 veces a la semana, y él me decía que no vaya a querer hacerlo, Y bueno, después se enteró el pelado ese que me quería, dice, ¿cómo? El partido se puso 2-0, íbamos ganando creo 2-0, estábamos bárbaros. Sí. Y terminan empatando el partido. Sí, bueno, ganaba Vélez, a mí me pareció que perdía Vélez, pero ganaba, después terminó 2-2, sí. No, estábamos ganando y en los últimos minutos nos empataron. Menos mal que nos empataron, que no terminó mal, que no había más tiempo, porque no creo que nos ganaban el partido. ¿Sí? Hubo un bajón en ese momento, pero siempre hay algo que yo le había repetido a los muchachos cuando esa noche se hace la práctica, que están los 11 que jugaron con Independiente, que habían ganado el clásico, estaban en un lado y yo me fui del otro lado. Yo habitualmente hacía eso. En las charlas de los entrenamientos, le daba la charla al equipo titular y la charla al equipo que era el suplente en ese momento. Yo hacía eso siempre con ellos. Y lo he hecho siempre con todos los equipos. Le daba la charla a los que juegan y a los que no juegan también voy y le hablo de qué es lo que quiero que hagan. Y yo cuando fui, esa noche no le di la charla a los de primera, a los que eran titulares, y le fui a dar a los otros muchachos. Y siempre recuerdo que uno me cuestiona y me dice, porque le digo, muchachos, ustedes son los que van a jugar. Me dice que nos está dando una limona, algo así, me dice uno. Le digo, no, ¿por qué decís eso? Ahí, porque como que venís bien, nos querés poner este partido que es medio fácil. Me dice, no es fácil el partido. No hay ningún partido fácil. Aparte le digo, muchos de los que están acá van a ser titulares. Van a terminar siendo titulares en el equipo. Y si vos recordás de ese equipo, creo que fueron 4 o 5 que terminan siendo titulares del equipo de la primera. Por eso te digo, a veces, viste, cuando está todo encaminado, todas las decisiones terminan siendo buenas, porque, viste, por la energía que había con el grupo. La verdad que eso, la fuerza que le ponían a esos pibes fue increíble. Aparte las ganas de ganar que tenían, porque hacía mucho que no se lograba ser campeón, creo. Claro, hacía unos cuantos años, ¿no? Como 8 años, creo. Sí, 2010, 2002, claro, exactamente, 8 años. No, simplemente te cuento una anécdota que seguro no la sabés, porque antes informo que nos quedan 4 o 5 minutos, no mucho más, que es esta. Cuando ya estaba a punto de empezar en primera división, algunos jugadores se acercaron y me dijeron, ¿vos qué pensás? ¿Este nos está charlando? ¿O este tipo sabe mucho? ¿O es un falso? Y le digo, en principio que les haya dado la oportunidad es algo muy bueno. Y si le dijo que después alguno puede ser titular, mejor. Si no lo cumple, será falso. Y si lo cumple, será un rey.
Bueno, creo que fue así. Se dio así, gracias a Dios se dio así, obviamente. Si no, a Girotti lo hubiera tenido del cuello agarrado, que me decía una charla Girotti. Tengo una historia, lo voy a exponer a Girotti y a Carena. Esto no lo sabe nadie. A ver, dale, el Mauri, Carena, sí. Ojalá que Girotti lo esté escuchando y Mauricio. Nosotros comíamos, era impresionante las comidas que hacíamos ahí en el buffet, era impresionante. Bueno, nos juntábamos ahí casi siempre, casi todos los martes comíamos ahí. Y íbamos a jugar con Colazo. Ya parte de las finales. No recuerdo si Colazo fue semifinal o cuarto de final en aquel campeonato. ¿Ustedes se acuerdan? Me parece que fue Semifinal. ¿Semifinal? Sí. Bueno, tenían un jugador que jugaba muy bien, que era un 10, Colorado, no me acuerdo cuánto le pedí. Sí. Jugaba muy bien. Y estaban enloquecidos, porque en la charla ellos me decían de que había que marcarlo, Y yo le decía que no, aparte se ponían locos porque yo le decía, ¿quién es ese? ¿Quién es el Colorado? Y entre los dos me imponían de que tenía que hacerle marca personal a ese muchacho, o que tomara algunos recaudos para poder. Y yo, con mi política de que no, que el problema somos nosotros, que tenemos que preocuparnos por nosotros, y tuvimos una discusión ahí dentro de ese buffet, los dos ahí al frente, peleándome, de que querían que yo tomara cuidado. Obviamente, nunca ellos se metieron nada, pero se ve que la desesperación de llegar a ese momento y el miedo a todo, jugadora, ¿qué era? ¿Y cómo va a ser para marcarlo? Y yo digo, no sé quién es, digo, no me interesa. Y fue tan divertido eso, porque nos terminamos abrazando también la noche, y quedó como una historia, ¿no? De él, y que le mando un gran abrazo, ojalá que lo estuviera viendo, porque es una persona que quiero mucho a los dos, han estado siempre muy cerca mío. Bueno, continuando con el diálogo, Cosme, hace un ratito hablamos de Vélez. Bueno, lograron conformar un cuerpo técnico que no sé, vos me dirás, pero desde afuera parece que se hubiesen llevado muy bien y como si hubiesen estado trabajando 5 años juntos. Sí, yo con Matías Panelo, yo era el coordinador general de Las Palmas, de las inferiores, y bueno, yo con él ya lo conocía. Cuando llego al club, mi idea era venir con él solamente, y me encontré con que estaba este muchacho que me nombraste ayer. Germán Frandino. Con Germán, sí. Un tipazo, muy joven, y con Croqueta, que estaba dando vueltas por ahí, que se me había sumado, y el Bocha Temporini, no Rodríguez, como te había dicho, con el Bocha Temporini, y bueno, realmente a veces, como yo te decía en la charla, que cuando todo se tiene que dar, a veces como que uno está todo alineado, y las relaciones en ese momento fueron muy buenas. Entre Germán y Matías hicieron muy buena relación, y bueno, y aceptaron la forma de trabajar. Matías era un poco más la cabeza de esa parte física, y Germán se acopló excelente, la verdad, dándome datos también del tema del grupo, me hizo saber bien cómo era cada jugador, porque él tenía un trato mejor o los conocía mucho más, y eso aceitó también un montón de cosas. Y el Bocha, realmente, su humildad y su capacidad para adaptarse a lo que a lo que quería, es como que de alguna forma él también sentía la misma forma de trabajar, y la verdad que cuando está bien esa parte de la pata, es fundamental, ¿no? Para que todo salga bien. Y antes de pasarle al gringo Cravero, que te tire una pregunta, los 4 que nombraste, Germán Frandino, hoy es preparador físico de primera división,
el Bocha Temporini dirige la Asociación Colazo, Croqueta dirigió Primera División mucho tiempo y varias categorías. Me parece que todos han seguido en esta línea del fútbol, ¿no? Y eso también, evidentemente, debe tener que ver con el trabajo realizado en algún momento. Sí, a veces hay muchas cosas que te marcan en la vida. Siempre digo que uno tiene que estar abierto porque cualquiera te puede dejar cosas y te pueden marcar para el día de mañana. Más allá que cada uno tenga su impronta para trabajar, como lo debe tener Germán, como lo debe tener Matías Panelo trabajando con el sub-15, sub-17 de Córdoba, que él está trabajando ahí, como el Bocha trabajando ahí como técnico. Cada uno tiene su impronta, pero siempre rescata cosas a veces. Seguramente a lo mejor pudiera haber rescatado cosas mías, o como también de otros técnicos que han tenido la posibilidad de compartir. Siempre creo que es importante. Y cuando esa gente está abierta, demuestra también su inteligencia para seguir creciendo. Lo que ha demostrado tanto Germán, como Matías, como el Bocha, de crecer y ser buenos técnicos en el futuro, ¿no? Cosme, estos conceptos que vos volcás tienen que ver con tu preparación como técnico o también tienen mucho de ese camino que ha pasado como jugador, algo que has tomado de algún técnico que te ha marcado. Sí, seguro. Todo lo que me ha marcado como jugador es uno lo que... Porque uno puede... Los cursos de técnico están buenos. Están muy buenos porque te refrescan, y más el que ha sido jugador, le refresca muchas cosas y aparte el tema de ordenarse, de ordenar cómo tiene que ser la cabeza, cómo tiene que estar manejando los grupos. Te refresca un montón de cosas, la parte psicológica. Pero creo que lo fundamental es el hecho de haber sido jugador y de haber convivido en vestuario, donde de ahí nace la formación que uno puede llegar a tener o la orientación según los técnicos que le ha tocado. A mí me han marcado muchos técnicos, he tenido un montón. De todo le he sacado muchas cosas. En una nota en Racing me hablaron sobre el técnico y yo le dije que uno de los pocos que no me ha dejado mucho es Cubilla, un técnico paraguayo, no sé si lo recuerdan, uruguayo, que dirigió mucho a Olimpia, fue campeón de la Copa. Y vino Racing y realmente no me gustó como, no tuvo un buen paso y no fue muy bueno, muy bien aceptado en Racing y no me dejó muchas cosas. Pero algo te deja, el saber qué no tengo que hacer. A mí eso es muy importante. A veces uno dice, hay técnicos buenos y técnicos malos. Todos los técnicos son buenos porque de alguna forma te dejan algo para crecer. Hay técnicos que te dejan, esto es lo que no tengo que hacer. Es una realidad, a veces crudo, pero es realidad. Esto es lo que no quiero hacer o que no se debería hacer en el fútbol. Son cosas que va aprendiendo. Y a mí muchos técnicos me marcaron, desde el Coco Basile, que fue el que me arrancó, hasta el último que tuve, que fue Zuccarelli, me fueron marcando cada uno algo. Y después uno intenta de poder desplegar todo eso, esa experiencia con los jugadores, con el plantel que le toca. Creo que eso me ha formado mucho y también para trabajar con los chicos, ¿no? Te muestro una tapa, a ver si sale. No sé si la alcanzas a ver. Sí, hermosa, hermosa foto. Qué sensaciones. No leo lo que dice, pero está muy buena la foto, la verdad, excelente. Estaba muy bien vestido. Ojo, en Vélez me vestía muy bien. Es más, perdí una campera de cuero que me la sacaron ahí en el vestuario, tuvieron que rifar, no sé bien cómo fue la historia. Seguramente ha sido Cholilo. No. Uno de los jugadores, un par de jugadores sacaron algo, fue ahí. Bueno. Me gustaba una campera que yo traía siempre, estaba muy buena. Sí. Hay una estadística en este ejemplar que dice la campaña del campeón. Jugó 18 partidos, ganó 13, empató 5. Anotó 45 goles y recibió 18. La verdad que son números que respaldan toda una campaña, ¿no? Sí, lamento los 18 goles. Cuando terminé mi campaña, lo que más lamentaba era los 18 goles
los 18 goles en contra, porque yo soy de la idea de que uno tiene que tener siempre la media debajo de los partidos jugados, y que es muy importante. Y esa culpa es responsabilidad del técnico, en ese caso mío, porque la parte defensiva es la parte donde realmente se tiene que hacer valer el trabajo del técnico, porque todo lo que es ofensiva, más ya que uno puede trabajar obviamente en la parte ofensiva, pero la ofensiva más ya pasa mucho por la creatividad. En lo defensivo hay mucho rutinario, de movimientos rutinarios de manejarse en zona, en abanico. Entonces, ese es un trabajo donde el técnico tiene que trabajar más, y es lo que más me dolía, era la cantidad de goles que no hicieron. Así todo era poca. Además, porque 45 goles es una barbaridad en campeonatos cortos, Cosme. Sí, en eso el potencial que había, la creatividad que había ahí en el plantel era muy buena. Había muy buenos jugadores. El otro día me estaba acordando de Bonancea, que eran unos hermanos que yo los tenía, que El jugaban Cani muy bien. y Diego Bonacea. Sí, Diego que y el jugaban Cani. muy bien los dos. ¿Cómo? Diego Bonancea y el Cani Bonancea, los dos. Claro, el Cani era el volante, el Sí, otro era más delantero. más puntas. Sí. Y bueno, y después estaban los Castros que jugaban arriba, de Petri. Bueno, tenemos de Becci. De Becci me anda cantando ahí por folclore, me parece. Sí. Hace un poco Lo he de ido a todo. ver. Sí, lo he ido a ver, un monstruo. Un gran. Y teníamos un gran plantel, muy buenos jugadores. Hasta yo me lo encontraba a Mozzoni en Oliva, y él me gastaba de que él decía que él era un jugador de cartel, y que cuando él llegó yo no lo conocía, y que lo dejé en el banco con la Mona, que los primeros partidos no jugaron ellos, y jugaba Pica de central. Fede, sí. Arrancó ellos. Y me contaba Mozzoni cómo lo que hiciste vos, nos dejaste en el banco a las figuras, decía. Pero bueno, era parte de un proceso, fue para lo mejor, ¿no?, del equipo. Fede. Bueno, qué lindo recordar esos años, ¿no? Y de tu paso por acá, recordar con los jugadores. En todo momento, Cosme, de ese 2010, ¿entendías que el plantel estaba para campeón? ¿En qué momento entendés que el equipo estaba para llegar a lo máximo? Y no, por ahí a decir que uno lo presentir que teníamos buen plantel, eso obviamente que lo teníamos. Pero viéndolo el de afuera, yo no los conocía. Para mí era todo nuevo la liga. Y encontrarme con jugadores que más allá de que tenían una historia, que como yo le había dicho, la ignorancia mía hace que todo sea igual, todos venían con una carrera o más o menos una historia dentro del club, y bueno, y muchos podrían haber dicho, sí, tiene un plantel bárbaro, pero yo no lo sabía realmente. Yo tenía que ir viendo a medida que iba pasando los partidos con qué plantel yo me encontraba. Por eso se llegó a ese momento de la cuarta, quinta fecha de que me di cuenta, cuando después de ese partido, que realmente tenía un potencial de equipo. Después de ese partido de que cambié los 11, ahí realmente me di cuenta que teníamos un gran potencial, muy importante, sin saber lo que podían tener los demás equipos, como Unión, que después, bueno, me di cuenta que era un equipo que económicamente era muy fuerte, que estaba lleno de figuras en ese momento. Pero recién ahí me entré a tomar realidad de que teníamos un potencial, cuando vi que del plantel de los 26 o 27 que teníamos, tenía 22 que eran titulares, que podían ser titulares. Entonces eso te muestra la competitividad que tenía en la semana, y eso te daba, cuando vos tenés un equipo así, bueno, es un equipo que es difícil que le gane. Creo que más o menos ahí uno se fue ilusionando de que podíamos llegar a ser los mejores, ¿no? No, Cosme, te pregunto por Unión, porque volvés a la liga, pero es distinto el panorama. Unión te da la posibilidad de que te des con los jugadores por ahí que uno prefiere o tiene muy buenos jugadores.
y por ahí el arranque es distinto. ¿Vos cómo lo evaluás a eso? Cada plantel es distinto, la metodología es igual, hay que adaptarse a lo que hay, ¿cómo es? Yo estuve 2 años. El primer año me llevaron para trabajar con las inferiores. Fue un gran año el primer año y tuvimos la fortuna de poder ganar la tabla general y creo que un par de categorías salieron primera. La idea era formativa, rotación completa en las 3 categorías más chicas. Se hizo un muy buen año, muy buen trabajo. Y cuando termina el técnico que estaba en primera, a mitad de año, me ofrecían y yo no quería, y me termino arreglando y hacía las dos cosas. Y el primer año yo no pude tener ningún jugador, la primera mitad, el primer semestre no pude tener ningún jugador, quedó el plantel que estaba, ellos sumaron un delantero, no tuve injerencia en la formación del plantel en esa primera parte. Pero para fin de año fue diferente. Como querían que yo continuara, yo traje jugadores. Y traje jugadores, pedí 3 jugadores y me trajeron esos 3 jugadores que yo había pedido. Que era Santillán, Luna y, bueno, 2 jugadores, disculpa, 2 jugadores. Fueron los 2 jugadores que yo pedí, que fueron los que me trajeron. Y después me sumaron algunos muchachos y que, bueno, lo acepté y lo puse bajo la misma línea que hice con los de Vélez, todos iguales, sabiendo que encontraba un plantel totalmente diferente, con otros egos, totalmente diferente al grupo que tenía en aquel momento con Vélez, ¿no? Totalmente me encontré con una situación, con un plantel poderoso económicamente, un club económicamente fuerte, y que el fútbol, tanto en ese lugar poderoso como en cualquier otro club más humilde, las reglas del fútbol son todas iguales y queda el respeto y que todos son iguales. Y me ha dado resultado eso también en ese mismo lugar, llevando lo mismo. He tenido enfrentamiento con varios muchachos que quedaron ahí entre nosotros por el tema de que para mí eran todos iguales, no podía dar ninguna preferencia a ninguno. Así que me manejé de la misma forma. Tuvimos la fortuna de hacer un gran campeonato en el provincial. Yo apoyé esa postura porque me había dado resultado con Vélez. Si ustedes recuerdan, fue muy importante el provincial con Vélez previo al campeonato. Porque nos dio a nosotros un ritmo de juego muy importante y físicamente con el trabajo que hicieron Panelo y el profe, bueno, ahí se me está escapando el profe ahí, bueno, tenía 2 profes. ¿El Mercado? El profe no, estoy hablando de Vélez de Oliva. Ah, perdón. Pensé que hablabas de Unión. No, estaba hablando de lo que me dio el mismo resultado, que en Vélez tuve 2 profes que trabajaron muy bien. Uno, el histórico que está ahí, que no me sale su nombre, bueno, y Panelo era. Y bueno, fue muy importante hacer la pretemporada ese año con Unión, por lo que me había pasado con Vélez. Y bueno, hicimos un gran campeonato también en el provincial y la única derrota que tenemos es porque por ahí nos jugaron el equipo que era más fuerte. Perdemos el primer partido con Independiente, sí. Con todos los chicos suplentes porque estaban jugando el provincial. Si no hubieran logrado, seguro que hubieran sido invitos también campeones. Pero fue igual, de la misma forma. Son todos iguales. Se trabajaba de la misma forma. No había preferencia por ninguno. Más allá aquel que cobraba 3.000 pesos como el que cobraba 400 pesos por partido, porque eran así los números, o más también. Entonces, para mí eran todos iguales. Obligación de venir no se podía faltar, ninguno podía faltar, ni el de Córdoba, porque venían muchos de Córdoba. Así que bueno, creo que eso es lo más importante. Cuando vos tenés ese orden, es importante para que se sepa que la justicia es para todos igual. Creo que eso es lo más importante. ¿Cuál fue el delantero más difícil que tuviste que marcar o aquel que dijiste, este no lo puedo agarrar, no hay forma? La Torre. ¿Diego La Torre? Sí. Diego La Torre. Y Diego Maradona, que estuve 3 minutos en la cancha y no pude marcarlo porque se acabó el partido enseguida.
Fuimos a Mirá jugar a qué, Italia contra el qué lujo, Napoli cuando estaba en Racing y me tocó entrar un ratito nada más. qué No me lujo, digas, Carlos, ¿estuviste en ese partido? qué ¿Qué, lujo. qué? En Ese sí Italia que sí. fue una perlita, ¿no? Sí, 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 fue una gira hermosa que hemos hecho. Te pregunto, Come, ¿es cierto que cuando te sacaban la foto antes de los partidos siempre te ubicabas en el mismo lugar? ¿Es así? Sí, 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 sí. ¿Pero por qué? Eh, ¿Por qué? porque es una tontería, ¿no? Bueno, Yo yo lo veía, leí, por eso te lo pregunto. sí, yo veía a los jugadores de la época que se ponían en cuclilla a un costado Sí, y, y obviamente más allá también de la cábala, de que me había dado resultado todo eso, y después porque también salía mejor en la foto, eh, y bueno, un montón de cosas, pero lo empecé a hacer cuando me voy de Racing, cuando salgo de Racing empecé a hacer eso. ajá, Y tengo una gastada del Cabezón Ruggeri una vez que me gastó por ese tema, de que era un antiguo de cómo posaba. Un partido que jugaba y se me quedó mirando y dice, no puede ser, no te podés poner así. Yo ponía la rodilla en el suelo y el brazo como en codo haciendo cruz. No, bueno, era media cómica. Hay muchas fotos que tengo así, casi sí. todas las de los equipos ¿Y tenemos. te ubicabas abajo a la izquierda, siempre? Si te pones de frente a la foto, a la izquierda. Abajo a Sí, la sí, izquierda. siempre. Está bien, está bien. Bueno, siempre. eso te quería preguntar, eso te quería preguntar. Bueno, espero que sigas Me pones a pasándola. hablar y me empiezo a acordar un montón de cosas y se me entran a caer un montón de fichas. Tendríamos que hacerlo más, hablar de toda esa historia, pero no tanto de fútbol, sino de toda la gente que está alrededor ahí Sí, sí, sí. que Bueno, se acercaba. Seguro, mientras no seguro. se nos interrumpa esto, podemos seguir hablando y qué nombres vienen por ahí. Contanos. Eh, Hace poco estuve con un chico que me mandó una foto que me había encontrado en Villa María, un chico ahí del club. Bueno, son un montón de chicos del club. Cuando me tocó dirigirme, bueno, me tocó estar cerca también de muchos de los que estaban dirigiendo en inferiores, que me he cruzado con muchos. Eh, y bueno, por ahí no tuve una buena experiencia con algunos por una situación que se dio en un partido cuando jugamos y eso me dio mucha bronca, porque creo que se fue injusto conmigo en ese momento, cuando vinimos con Vélez a jugar cuarto de finales, creo que fue que jugamos acá. Unión Vélez. Eh, Unión Vélez, sí, sí. Hubo gente que pensó una cosa sobre algo y que estaba totalmente equivocada y que me sentí muy dolido por la situación. Porque la verdad, yo tengo un muy buen sentimiento por Vélez. Y en ese momento no me pareció que era muy fuera de lugar lo que estaba sucediendo. Es lo único malo de que me ha pasado con Vélez. Fue en aquel partido. Pero bueno, son situaciones. ¿eh? Por ahí, yo no la justifico, como siempre digo, al fútbol no es vida o muerte, uno tiene que dejar todo. Vida o muerte es los familiares, esos son más importantes. Es decir, un partido que es vida y muerte y que tenés que pelearte con todo el mundo para intentar de pasar o ganar, no sirve, no es mi estilo. Y por ahí terminar hablando cosas que no son ciertas. No sé si por ahí estarás muy al tanto, pero bueno, era algo que me pasó en Sí, ese partido. sí, lo conozco, lo conozco. Lo conozco, lo conozco. Y Eh, aprecio mucho a esa gente y aprecio mucho por el gran trabajo que han hecho en inferiores y conmigo se han portado cuando estuve muy bien. Hoy, bueno, mientras esto no se corte, la vamos a estirar porque, por supuesto, es realmente muy Sí, sí. importante hablar algunos otros temas. Yo recuerdo que tenías una metodología de trabajo, digo, si la has seguido sosteniendo. Recuerdo que cuando expulsaban a un jugador, le daban una fecha, cumplía esa fecha y vos le dabas una más. ¿Sí? Sí, sí. Cuando las expulsiones eran tontas.
siendo expulsiones de reacción y todo eso, no las justificaba. Creo que no, a lo que digo, no se puede justificar dejar a un equipo para sacarte la bronca con un rival y más cuando vas perdiendo o las cosas no están bien para el equipo. Siempre dije que eso de cobarde, dejar al equipo en esa situación. Entonces, tienen que estar a los 11 y terminar los 11. Que te expulsen por una patada pero no por cosas intenciones, con agresiones, a eso yo nunca las compartí. Me pasó mucho en inferiores más que en primera. Cuando estuve en Unión me pasó con un jugador de primera, no sé si se acuerdan, Sarabia, jugador de la selección, que llegó a jugar en Racing, en Belgrano. Claro, sí. Yo lo tenía en Las Palmas y lo estábamos dirigiendo con Chiche, y en un partido lo expulsan porque se agarró a trompada con una I y le dieron 4 fechas. No se comió 4, sino se comió 6. Lo suspendimos por todo el semestre que faltaba, por la reacción que había tenido. Y volvió a jugar después que se le pasó la sanción. Y un chico con unas condiciones increíbles, y que era titular y que era importante para esa categoría, era la cuarta, que ya eran competitivas en esa época. Y bueno, montón de ejemplos tengo para dar de esas cosas, pero creo que es lo mejor, porque si vos no lo formás en ese momento, después ya es más difícil poder corregirlos. ¿Te da lo mismo dirigir primera que dirigir divisiones inferiores o te gusta más la parte formativa? Es que es más difícil abajo. Es más difícil abajo. Porque abajo es formativo. Yo soy de la idea de que hay una liga de educativo, tiene que ser formativo, es muy competitivo la liga. Las 3 categorías de abajo, las categorías sexta, séptima y octava, que son competitivas, tienen que ser formativas. En Unión, los 2 años que estuve con las inferiores, hubo rotación constante de todos los chicos, de 10 a 12 jugadores por partido, porque aparte teníamos plantel numeroso. Entonces es importante que sean formativas esa categoría, y las de arriba que sean competitivas. Es muy importante eso para la formación de los chicos. Y es más difícil poder llevarlo a cabo por los padres. Si no tiene un apoyo de la comisión, es un problema con los padres. Hay padres que quieren que los chicos jueguen y sean titulares porque creen que son buenos. Y en primera termina siendo más fácil porque vos tenés la posibilidad de que la decisión es por la competencia. Entonces, son diferentes los aspectos, las decisiones. Porque vos, si el chico, el de primera, no te hace caso, vos lo podés dejar afuera. Lo podés sancionar, que no cobre. Tenés otras armas para poder manejarte, porque es el resultado lo más importante. En primera hoy en los clubes no está la parte formativa. Una vez que estás arriba, los clubes te piden ganar, no hay otra exigencia que ganar. Entonces, en esa parte es más complicado abajo, porque tenés que lidiar con un montón de cosas, porque tenés que buscar aparte de lo formativo, el equilibrio del resultado, porque en la formación vos no podés sacar, me pasaba con las categorías más chicas, hay chicos que son más maduros que otros. Categoría séptima tenía 36 chicos, 36 chicos, todos pagan cuota. Y de esos chicos hay muchos que vos podés tener un equipo titular, pero los hacía rotar. De esos chicos tenía 3 o 4 que eran la columna, y esos son los que más jugaban. Y después hacía 13 cambios, 12, 13 cambios constantemente. Pero yo tenía que dejar 3 o 4 chicos siempre firmes, porque tampoco podés perder todos los partidos por goleada, porque lo formativo se termina perdiendo. Cuando ya el equipo empieza a perder por goleada, se entra a perder la capacidad de convencimiento que tiene el líder, el que maneja ese grupo, porque le hace un montón de goles. Entonces tenés que buscar el equilibrio de que los que más o menos
no es que sean los mejores, en ese momento por ahí están un poco mejor porque después van a ir madurando. Tenés que tener un esqueleto fuerte y rodearlo de... Por eso te da la posibilidad de tener 12 cambios, 16 que juegan, 3 o 4 firmes y los demás los rotás. Entonces eso le da una consistencia al equipo y que puede ser competitivo. Y podés formar a los chicos y que los chicos se potencien. Porque ¿qué es lo que pasa? Vos no podés sacar a todos. Porque si no el chico que, entre comillas, te dice, está caratulado como el malo. Porque los chicos son malos. No son malos, son crudos. Te dicen la realidad. El que es malo lo gastan porque es malo, o aquel es bueno. Entonces vos tenés que ponerlos, el que supuestamente es malo con el bueno, tenés que mezclarlo y hacerlo jugar para que crezcan. Y que vean que todos son iguales. Esa es la parte más difícil en inferiores, es trabajar con eso. Y lograr resultados es lo más difícil, es muy difícil. Por eso siempre digo, la verdad que el primer año en Unión fue muy bueno, porque de los formativos se logró que se logró el objetivo de formar a los chicos, llevar chicos primera, y aparte en lo competitivo se logró ser campeones del total de puntos de la general. Fue muy bueno ese año, pero es lo más difícil, ¿eh? La inferior es lo más difícil, pero me apasiona porque ves el resultado más rápido con los chicos. Es hermoso ver cómo van creciendo y van mejorando cuando le haces el trabajo de pelota, de patear, de parar la pelota, de cabecear. Eso es muy lindo. El de primera está más armado, ya es otra cosa, ¿no? Obviamente que también es lindo ser competitivo, ganar, pero lo formativo es lo más difícil, es lo más difícil. Para el cierre, yo solamente te dejo un cariño grande, el agradecimiento por la atención. 2 palabras para quien para mí fue un monstruo y para todos. En su momento fue tu compañero, ocupaba el arco. El Pato Fillol, para mí uno de los más grandes habidos y por haber. Sí, el más grande, fue el más grande. Para mí en Argentina ha sido uno, y en el mundo, uno de los mejores arqueros que hemos tenido. Hace poco te conté que me habían hecho una nota y dije que el Pato Fillol era como, me hacía sentir un títere, porque él manejaba todo de atrás. Te decía, a la derecha, a la izquierda, pateá, pegale. Yo hacía los saques de arco, porque antes nos hacían los saques de arco, los arqueros no lo hacían. Cierto, sí. Y yo venía y le pegaba, pegale de punta, me decía, y hasta en la corrida me alentaba y me decía, dale flaco, puntazo, puntazo. Y yo le pegaba un puntazo y llevaba la mitad de la cancha. Y tácticamente era un fenómeno porque te ordenaba constantemente, un gran arquero, la verdad, un fenómeno como persona, Esperamos verte en una cancha de fútbol, de donde fuere, como siempre, los mejores recuerdos. Bueno, hace mucho que no hemos visto, pero evidentemente que esto es otra cosa. Tenemos casi una hora de diálogo y eso también es muy valioso para nosotros. Creo que es la primera vez que hablamos tanto. Sí. Yo la primera nota que te hice fue después del partido con Pilar, creo. Sí, me acuerdo, pero siempre yo dije, y yo lo tengo que entender, que cada uno es su función, Cierto. tiene sus verdades, sus historias, su manera de ver las cosas, pero nunca me afectó como jugador. Yo le decía, en la cancha, yo sé que me putean de la platea 2000 hasta la 8000, son 6000 que me putean, pero yo no lo escucho. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Se cansa el técnico de viajar en algún momento, Cosme, o esto es más fuerte, la pasión es más fuerte? Y mira, yo en un momento me cansé de viajar jugando. Cuando estaba en Jujuy, que fue mi último año, me salieron 2 posibilidades para seguir jugando. Una en Olimpo de Bahía Blanca, que ascendió, yo no fui y ascendió ese año, se hizo un torneo corto, no sé si recuerdan, se hizo un torneo corto, y
y Olimpo ascendió y me habían llamado, querían que yo fuera el primer refuerzo, y me había cansado porque yo venía después de irme de Belgrano, estuve en Tucumán, había estado en Mendoza, había estado en Jujuy, y separado de la familia, tenía 36 años y me había cansado un poco y tomé la decisión de no seguir jugando. Y después del técnico, cuesta a veces volver a salir. Ahora tuve una chance de irme cuando dejé Unión, de irme a trabajar a Camboya. A Camboya. Uno habla de Camboya y cree que se habla de la guerra de Vietnam. Pero Camboya es un paraíso, después me fijé bien, era un paraíso. Y no me animé a irme. Estoy también un poco grande y tener que irme era como arrancar de nuevo en otro lugar y me costó. Eso eran las causas también porque no he tenido trabajo. Yo hace ya un año que estoy sin trabajo y me ha costado moverme lejos, pero es mi laburo también, pienso, ¿no? Por eso también me ha apasionado también la Liga de Independiente, la Liga acá cercana. Estuve también trabajando en la Liga San Francisco, que me ha ido muy bien. Pero realmente no me cansa nunca, porque yo tengo el jugador de fútbol antes que el técnico, y eso no lo abandono nunca. Y lo más cerca para no abandonarlo es ser técnico. Así que siempre estoy con ganas y bueno, informándome de todas las cosas que uno puede lograr a medida con los medios y todo eso, de estar escuchando, leyendo. Pero no me canso. Bueno, quizás lo tengamos pronto de nuevo por la Liga Independiente. No cierra la puerta. Había estado, después de Unión, allá de lo de Camboya, tuve una chance con un club y bueno, no se terminó arreglando. Pero estuve casi a punto de arreglar ahí a los 4 meses, 5 meses de haber dejado Unión. Bueno, Cosme, solo agradecerte. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento y espero que termines de la mejor manera este aislamiento, esta cuarentena que, por lo menos por ahora, me parece que tenemos para un tiempo largo, ¿no? Sí, yo veo que sí, estoy preparado para eso. Obviamente que el país está necesitado de muchas cosas, es una realidad. Entonces, todo esto es como que mucha gente está desesperada por salir a trabajar, es una realidad. O no tiene trabajo, o las changas que se hacían antes no se pueden hacer porque no se puede salir y hay un montón de necesidades. Por eso esperemos que esto pueda solucionarse. Y por ahí hay una realidad, es salir y correr el riesgo de vida o muerte, porque es una realidad. Esto hoy es una realidad, hoy en las arengas del futbolista dice, hay que ganar, esto es de vida y muerte, y realmente esto es vida y muerte, esta pandemia es vida o muerte. Entonces hay que ser muy inteligente. Un abrazo cordial, Fede, en la despedida. Un abrazo grande. Sí, lo despedimos. Gracias por el tiempo, Cosme, y por haber revivido aquellos momentos en Vélez y también tu paso como jugador profesional. Bueno, le agradezco mucho a ustedes, realmente por acordarse, la nota, por la foto que está hermosa. Tenía un miedo ahí cuando me tiraban para arriba, porque digo, a ver si alguno quiere soltar las manos. Así que, pero bueno, agradecido. Y agradecido a toda la gente de Vélez, muchísima gente. Tengo para recordar que ha estado cerca y que se ha portado muy bien conmigo y todavía siempre tengo la posibilidad de charlar con ellos. Muchas gracias por todo. Chao, Cosme, gracias. Chao, Cosme.